Muchas gracias, Belén. En esta sesión os vamos a hablar de las novedades del portal unificado. Mi compañero Javier, que viene del grupo de producto de Sentinel, nos va a hacer spoiler de algún cambio que vamos a sacar en Sentinel que todavía no es público. Y en mi caso vamos a hablar de lo que son los nuevos agentes de Security Copilot y cómo realizar automatizaciones con la IA. Con la evolución de las amenazas que estamos viendo en los últimos años, la inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta que está ayudando a las empresas. Solo hay que ver que la mayoría de fabricantes de ciberseguridad están apostando por ellas. Además, uno de los principales problemas que tienen las compañías es que reciben miles de alertas a diario. Entonces, lo que tienen que hacer, el problema que tienen es que necesitan responder ante estas alertas y en muchos casos no les da tiempo por falta de recursos y necesitan gastar mucho tiempo en la parte de contención. En este caso, la IA nos puede ayudar a anticiparnos a estos problemas y antes de que el incidente pueda ocurrir. Otro problema es la parte de fragmentación dentro de las compañías. La realidad es que las empresas tienen entornos muy heterogéneos porque necesitan proteger entornos complejos en el que tienen que proteger entornos multicloud, red, identidad, endpoint. Y en este caso, la IA nos puede ayudar a correlar toda esta información de una manera centralizada, quitando estos silos y dándonos una visión unificada de lo que es el riesgo y las amenazas que tienen dentro de mi empresa. Otro problema es la parte de políticas y reglas estáticas en las detecciones. El problema es que no son suficientes, ¿vale? Porque las amenazas son constantes. En este caso, la IA lo bueno que tiene es que se va adaptando en tiempo real ante las nuevas amenazas y además va aprendiendo y va cogiendo el contexto de nuestro entorno. Otro problema es la parte de automatización. La automatización manual es otro problema porque no escala, es bastante complejo en los entornos y deberíamos empezar a plantearnos a delegar ciertas tareas en la inteligencia artificial para empezar a ahorrar en tiempos de respuesta en nuestras operaciones. También hay que tener en cuenta que la IA no viene para reemplazar personas. La IA viene para añadir nuevos skills a estas personas y poder convertirse en lo que es en su nuevo copiloto. El año pasado, en marzo, publicó Microsoft el primer producto de inteligencia artificial generativa que está enfocada específicamente en ciberseguridad. Hay que tener en cuenta que el producto no es un ChatGPT que le pueda preguntar cualquier cosa. Con Security Copilot sí que lo puedo configurar para que se pueda hablar con Internet y nos dé información de Internet. Pero el verdadero valor del producto es que nos devuelva información con los datos y el contexto que hay en nuestra empresa y con la información de nuestros propios productos. Lo que utiliza básicamente son skills. Una de las opciones que utiliza Security Copilot son plugins. ¿Para qué son estos plugins? Sirven para integrarse con los diferentes productos. Por ejemplo, existen plugins para integrarse con los productos de Microsoft, como pueda ser un Defender XDR, Sentinel, Defender for Endpoint, etcétera, pues todos los productos del ecosistema de Microsoft. También existen plugins para que Security Copilot se pueda integrar con productos de terceros, como pueda ser un Splunk, Netscope, CyberArk o otros productos de inteligencia de terceros. Además, una de las partes cores del producto es la parte de Threat Intelligence. En este caso, lo que ha hecho Microsoft es dar la licencia incluir la licencia de analista de Defender for Threat Intelligence para los clientes que están usando el Defender XDR, le desbloquea el que puedan utilizar toda la inteligencia que tiene el producto por detrás. Y además habilita otros casos de uso. Casos de uso pueden ser, por ejemplo, que hagamos enriquecimiento en los incidentes. Un enriquecimiento puede ser que mediante lenguaje natural le pregunte por la reputación de un indicador de compromiso, como pueda ser una IP maliciosa, una URL, etcétera. Vamos a la siguiente parte. Una de las partes más importantes del producto, por supuesto,
está enfocado en lo que es en habilitar casos de uso para los analistas, para el SOC. No voy a hablar en detalle de todos estos casos de uso por falta de tiempo, pero sí que quería recalcar que Security Copilot es válido también para otros roles dentro de vuestra compañía, porque tiene diferentes habilidades y se puede integrar con diferentes productos. Voy a poner 2 ejemplos. El primero es en la parte de Intune. Tenemos ingenieros que se dedican a la parte de gestión de dispositivos, de la parte de despliegue. Imaginaos un caso de uso en el que tenemos un dispositivo que tiene problemas. Da problemas, el resto de dispositivos dentro de mi departamento que deberían ser iguales o similares no tienen ese problema. Podemos usar Copilot para que haga una comparativa entre 2 productos. ¿Y qué va a hacer ahí Copilot? Nos va a hacer un resumen indicando qué diferencia hay de hardware entre los dispositivos, la diferencia que hay entre los software que tiene implementados y además también nos va a indicar qué diferencia hay entre las políticas de configuración de Intune de perfiles más las de Device Compliance. Otro caso de uso puede ser que me haga un resumen de estas 2 políticas que tienen configuradas y me podría indicar qué impacto tienen a la hora de aplicarlo. Otro caso de útil es la integración del propio Entra ID. Está integrado dentro del portal de Entra ID y como caso de ejemplo es, pues, tengo que hacer troubleshooting de diferentes tipos de inicio de sesión en una investigación. Por ejemplo, quiero saber los logons fallidos que tiene un usuario por localización. Esto puede ser un caso de uso útil para un ataque de password spray. Además, necesito saber, en el contexto de esa investigación en la sesión, si en esta sesión se ha aplicado conditional access, si se ha aplicado multifactor authentication. Puedo ser capaz también de que el Security Copilot me diga si el usuario está en riesgo y por qué está en riesgo. Ahora pasamos a la parte de automatización. La mayoría de empresas apuestan por productos SOAR que utilizan playbooks para automatizar procesos y son útiles. La verdad es que son bastante útiles y lo seguirán siendo a lo largo del tiempo. Lo que ocurre, el problema de los playbooks es que suelen ser bastante estáticos y necesitan ir actualizándose, alguien necesita ir actualizándose y el problema es que el panorama de las amenazas, como es tan rápido, empezamos a tener gaps también en la parte de automatización porque no tenemos recursos para estar adaptando esos playbooks. En respuesta a eso, Microsoft lo que ha sacado para complementar son unos agentes, ¿vale? Los agentes que están dentro de Security Copilot. ¿Qué hacen esos agentes? Básicamente sirven para delegar tareas, ciertas tareas de automatización y remediación en estos agentes. Lo hacen con diferentes productos que ahora veremos. Y lo bueno de los agentes es que se adaptan continuamente. Tienen la posibilidad de ir adaptándose, van aprendiendo sobre el contexto que hay en mi entorno y además el propio administrador que los configura tiene la posibilidad de interactuar sobre ese agente para indicarle qué es lo más importante para él. Esta slide la ha mostrado antes Basu, ¿vale? en la sesión anterior, en la que en el mes de abril, durante la RSA y el Microsoft Secure, anunciamos lo que son los agentes de Security Copilot. Vamos a hablar sobre todo de los 5 agentes que veis de Microsoft Security. Ahora vamos a poner unos ejemplos. Y también importante que tengáis en cuenta que nuestro ecosistema de partners trabaja con Security Copilot. Empezaron desarrollando una serie de plugins y ahora han desarrollado y anunciado una serie de agentes también para facilitar lo que es las operaciones de seguridad en las empresas. Bueno, vamos a pasar a la parte del agente de phishing de Triage ahora, que nos va a contar Javier más en detalle. Como somos los de Athletic, lo de la demo en directo mejor para otro día, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, con el penalti de Julián la verdad ya tuvimos suficiente, así que lo dejamos para otro momento. Queríamos contaros en detalle cómo funciona el agente de phishing triage. ¿Por qué? Porque es un caso de uso que se adapta perfectamente a la inteligencia artificial. Es un caso de uso en el que tenemos un volumen muy alto de incidentes en el SOC. Tenemos clientes que tienen miles de incidentes al día y que además tienen una tasa de positivos muy baja, menos del 10% en muchos casos. Y aún así hay un equipo concreto de analistas que se dedica a vigilar estos incidentes y a hacerles el triaje. Con lo cual la gente nos va a salvar mucho trabajo en este punto.
Vemos aquí la lista de incidentes en el portal de Defender, como veis. Tenemos una serie de incidentes de diferentes naturalezas y uno de ellos, muchos de ellos, de hecho, son de un usuario que ha pulsado el botón de este email puede ser phishing y nos llega aquí a nuestra cola de incidentes en el SOC. Vamos a ver cómo el agente ya, de hecho, ha hecho un cierto triaje y se ha asignado el incidente a él mismo y ha clasificado como falsos positivos muchos de ellos. Vamos a ver cómo lo ha hecho. Si clicamos en uno de ellos, vemos que en concreto ha dicho que este es un falso positivo y ha dado un razonamiento de por qué ha elegido eso. Ha dicho, oye, aunque el contenido del correo en sí puede ser phishing, las URLs y la persona que ha mandado ese correo no se consideran de ninguna manera malicioso. Vamos a ver cómo sería un positivo correcto, un positivo. En este caso tenemos, como veis, otra lista de incidentes y en uno de ellos vemos que lo ha clasificado como positivo verdadero, como veis ahí, y nos da la razón, como digo otra vez, de por qué ha hecho esa decisión. No solo eso, sino que vamos a poder ir dentro del incidente en sí. Veis el típico grafo que nos da de las diferentes entidades que están en ese incidente. Y además vamos a poder ver la actividad de la gente. ¿Qué nos pinta aquí esta actividad de la gente? Nos dice el árbol de decisión que ha seguido la gente para decidir que ese correo, que ese incidente es un positivo. ¿Vale? Como veis, tiene una serie de chequeos que ha hecho la gente en paralelo para poder llegar a esa conclusión. Si hacemos zoom, vemos que en concreto ha visto que el contenido semántico de ese correo podía ser sospechoso, malicioso. También vemos que ha visto que los screenshots de ese correo podrían ser maliciosos y también la URL puede ser maliciosa. Por eso lo ha conseguido clasificar como un true positive. No solo eso, sino también podemos enseñar a la gente. El agente puede aprender de lo que nosotros le enseñamos para que se adapte a nuestro entorno, a nuestra organización. En este caso, por ejemplo, podemos no estar de acuerdo con lo que ha hecho la gente y podemos decirle que cambie la clasificación a un falso positivo y le decimos el por qué. Y decimos por qué y además queremos que la gente aprenda de ese texto que yo le he puesto. En este caso decimos que el que ha enviado ese correo en realidad es una empresa que se dedica a hacer temas de compliance con nosotros y por lo tanto es un correo legítimo. También tenemos un dashboard que nos da una visión de cómo ha ido la gente haciendo el triaje en los últimos días y nos da un porcentaje de pasos positivos, positivos verdaderos, etc. Vamos a ver más agentes. David. Sí. Ahora vamos a hablar del agente de Conditional Access dentro de Entra ID. Es un agente bastante interesante porque lo que hace es analizar y monitorizar la creación de nuevos usuarios dentro de Entra ID, qué aplicaciones estamos generando, y empieza a analizar también qué políticas tengo de Conditional Access dentro de mi entorno. ¿Y qué hace el agente? Básicamente, sobre todo, es identificar gaps de configuración. Por ejemplo, es capaz de crear una nueva política de Conditional Access en modo de reporting, de auditoría, para que el administrador analice si esa política la puede desplegar en producción. O también me puede hacer sugerencias. Puede coger una política de Conditional Access que ya tengo dentro de mi entorno y es capaz de decirte qué cambios te sugiere que hagas sobre esa política, sobre todo lo que comento. Identificar gaps, por ejemplo, que no se está aplicando multifactor, bloquear la autenticación legacy, etc. Aquí vemos un ejemplo en el que la gente ha detectado que tenemos una política que se llama MFA for Engineering y es una política que lo que hace es forzar a los administradores o a los usuarios el Multifactor Authentication. ¿Qué ha hecho la gente? Ha detectado que hemos creado 16 usuarios y esos 16 usuarios no se les está aplicando MFA. El agente lo que hace es crear un grupo, incluir a los usuarios dentro de ese grupo, aplicarles, configurar la política de Conditional Access para que lo aplique. Además, me va a indicar qué usuario ha sido el que ha creado pues estos nuevos usuarios. Y tengo dos opciones. O aplicar la sugerencia que me ha dicho el agente, que es decir, directamente hacer cambio y que a estos 16 usuarios se les aplique la política de Multifactor Authentication, o que la revise por si necesito hacer algún cambio. Imaginaos que, por ejemplo, me crea una nueva política de Conditional Access y tengo lo que se llama una Breakless Account, cuentas de emergencia. Seguramente necesite indicarle a la gente que debería excluir esa cuenta. Existe otra agente dentro de la parte de Purview para la parte de Insider Risk Management y DLP. ¿Qué es lo que hace? En la parte de DLP, por ejemplo, normalmente hay muchísimas incidencias. Lo que hace es analizar
todas las alertas que tenemos de DLP y las políticas que yo tengo configuradas dentro del portal. El agente lo que hace es sugerirme cuáles son las alertas que son prioritarias para mí, dependiendo del contexto del riesgo que vea en esas alertas. Cuando veo esas sugerencias, puedo pinchar sobre ella. Lo primero que veré es un resumen que me hace Security Copilot de lo que está viendo en esa alerta y además voy a ver un nuevo menú que es el análisis del agente. ¿Qué quiere decir? Que el agente me va a explicar por qué es prioritaria esa alerta, el motivo por el que el propio agente cree que es prioritario. El administrador puede ser capaz de interactuar con él, lo mismo que ha comentado Javier, en el que le puede decir que esta alerta en este caso no es prioritaria porque, por ejemplo, es una prueba que se está haciendo en desarrollo o cualquier otro motivo. Hay otro agente que se llama el Threat Intelligence Briefing. Este se nutre de los plugins de Defender for Threat Intelligence, External Attack Surface Management y Vulnerability Management. ¿Y qué es lo que hace? Nos crea un reporte de inteligencia en cuestión de minutos con información que me pueda interesar sin tener que ir buscándola. El ejemplo podría ser, aquí vemos el gráfico de actividad, lo mismo que os ha comentado antes Javier, pues básicamente le puedes decir, quiero que me busques cuáles son los últimos actores maliciosos que están atacando mi sector, ya sea bancarios, de salud, sector público, etcétera. Quiero que además me lo busques por geolocalización, búscame centrado en España, indícame cuáles son las últimas vulnerabilidades que hay y que son más críticas y quiero que me digas si está afectando actualmente a mi entorno. ¿Qué hace el reporting? Pues lo que vemos básicamente es un resumen ejecutivo en el que me va a ir indicando los actores maliciosos que ha visto que están atacando este sector, me va a indicar la descripción de ese actor malicioso, cómo me puedo proteger ante ese actor malicioso y luego me dice también cuál es la exposición dentro de mi entorno ante ese actor malicioso. Exactamente igual para las vulnerabilidades. Me indicaría cuáles son las más importantes y las que estén afectando actualmente. Existe otro agente que es el Vulnerability Remediation, ¿vale? Este se nutre de la integración entre Intune y el Defender Vulnerability Management. ¿Y para qué sirve? Lo que hace es analizar las vulnerabilidades de los últimos 90 días, mira cuáles son más críticas y sobre todo cuál tiene más impacto, ¿vale? Eso lo mide la propia inteligencia artificial y es capaz de, primero, sugerirme qué aplicaciones o dispositivos deberían actualizarse primero basado en el impacto que ve en las vulnerabilidades y el número de dispositivos afectados. Pero no solo eso, también es capaz de crear una política para que con un solo clic directamente haga el despliegue y pueda parchear esa aplicación o ese dispositivo servidor. Cedo la palabra. Perfecto, gracias David. También queríamos tocar el tema del portal unificado, que es un punto muy importante, un pilar muy importante en nuestra estrategia de seguridad. En este portal unificado consolidamos desde la parte de Threat Intelligence hasta la parte de Security Copilot con inteligencia artificial, pasando por postura de seguridad, pasando por seguridad en cloud, pasando por toda la suite de XDR, Defender for Endpoint, Identity, etc. Y también, obviamente, la parte de SIEM con Microsoft Sentinel. Vamos a centrarnos un poco en la parte de Sentinel ahora. Primero quería repasar un poquito lo que ha sido el camino de Sentinel desde su comienzo. Lanzamos el producto en 2019, siendo el primer SIEM nativo en cloud, y desde ahí ha ido evolucionando a mucho más que un SIEM. También tiene ya capacidades de SOAR, también de Behavior Analytics, y también se ha convertido en una plataforma de inteligencia de amenazas, de Threat Intelligence. También hemos añadido un gran número de conectores a nuestro ecosistema. Y por último, el último paso del camino ha sido esa unificación en el portal unificado, que os he comentado hace un segundo, y también lo que es la parte de añadir la parte de IA generativa dentro del portal de Defender. Y tenemos ya más de 50.000 clientes a nivel global en el mundo. Pero no nos quedamos ahí y queremos seguir reinventando la categoría de SIEM dentro de Microsoft Sentinel y lo vamos a hacer en 4 categorías principales. La primera, con la parte de escalabilidad. Vamos a añadir una nueva capa de Data Lake unificado de muy bajo coste y de gran escalabilidad a la parte de Sentinel. También vamos a mejorar la visibilidad para nuestros SOCs, para darles esa oportunidad de visualizar un incidente y la parte de Attack Surface desde el punto de vista gráfico.
También queremos mejorar, como ha dicho David, la parte de automatización, hacerlo más rápido la operación de seguridad, no solo con agentes de caja, como ha comentado David, sino también dando la oportunidad al cliente de crear sus propios agentes con esos datos que están en el Data Lake. Y por último, también revelar información de manera más valiosa para el SOC, dándoles más insights con el dato que tienen ya en esa capa de datos. Al final, esta es la arquitectura que tenemos hoy en día en Sentinel, ¿vale? Como veis, tenemos la capa de conectores, nuestra API de ingestión que nos permite mandar datos a nuestra parte de storage, de nuestro workspace de Sentinel, ¿vale? Y por encima de esa capa de almacenamiento tenemos toda la parte que todos conocéis, ¿no? Detecciones, la parte de automatización con SOAR, la parte de TI, Behavior Analytics, etc. Luego tenemos muchos clientes que lo que tienen es una serie de datos que no consideran tan importantes como para meter en el workspace y que necesitan una capa de almacenamiento más barata donde mandar esos datos. Al final eso les complica mucho la vida porque tienen que tener su propia infraestructura de datos, una Storage Account o una Azure Data Explorer y un pipeline de datos nuevo que tienen que gestionar ellos mismos, con lo cual realmente engorroso esta diferente pata para el SIEM. ¿Cómo vamos a cambiar esa arquitectura? Con esos 4 pilares que os he comentado. Como veis, la capa de arriba del SIEM está intacta. Eso sigue todo igual. Tenemos nuestro almacenamiento SIEM, nuestro workspace, nuestras detecciones, etcétera, etcétera. Lo que realmente va a cambiar es esa capa que veis abajo, del Data Lake, donde tenemos el almacenamiento en crudo. Podremos seguir mandando esos datos en crudo con las mismas APIs y los mismos conectores de Sentinel, pero como veis vamos a normalizar el dato y vamos a crear una serie de catálogos. Un catálogo de assets, que son entidades, un catálogo de actividades, un catálogo de contenido y uno de Threat Intelligence. Además, vamos a poder visualizar esos datos o analizar esos datos de diferentes maneras. Como podéis ver ahí en el Analytics Engine, no solo con KQL, nuestro Custom Query Language como siempre, sino también a través de SQL y a través de Spark. Además, no nos vamos a quedar simplemente en el almacenamiento nativo de nuestro Data Lake, sino también vamos a soportar federación con otras plataformas de datos. Y lo importante viene en la parte de modelos avanzados, donde vemos que tenemos la posibilidad de consultar esos catálogos a través de un grafo, ahora os explicaré un poquito más, y también a través de un vector. Esto nos va a permitir que los clientes sean capaces de entrenar sus propios agentes con el dato que tenemos en el Data Lake. Al final, todo lo que os he comentado hasta ahora son los cimientos, la base, que nos permiten construir lo que llamamos el Security Graph, un mapa completo de nuestra compañía, de nuestra organización. Como veis, las entradas para ese grafo son todas las señales que os he comentado antes, ¿no? Que tenemos en el portal unificado. La parte de Vulnerability Management que ha comentado también David, Email Security, actividades de auditoría, gestiones del administrador, etcétera, etcétera. Y lo que nos da eso es ese grafo donde tenemos identidades, dispositivos, aplicaciones SaaS, y no solo eso, sino también relaciones entre ellos. Con ese grafo podemos sacar a la luz experiencias como las que veis a la derecha. Esa es la salida de ese grafo, ¿no? Podemos decir, oye, ¿cuál es la postura de seguridad y cuál es la superficie que tengo de ataque? También podemos ver cuál es el análisis que podemos hacer de los diferentes caminos de ataque que puedo tener en la compañía. También puedo ver el posible radio del blast radius que puede tener un usuario, ¿no? Si una entidad se compromete, ¿cuál va a ser el impacto para el resto de la empresa? Y también, por supuesto, el gráfico para analizar un incidente que está en curso. Esta es otra manera de verlo. Al final, como veis en la parte más baja, en la capa más baja, tenemos lo que llamamos el Security Graph, que son básicamente un tema de gestión configuración de assets, de entidades y la topología que une esos diferentes assets. Por encima tenemos la parte del Attack Graph, es decir, los posibles teóricos ataques que podían suceder en mi entorno. Y por encima tenemos 2 gráficos diferentes. Uno que es la parte de los caminos que realmente ya se han visto, que han sido atacados, que han sido explotados por el atacante. Y segundo, lo que llamamos el gráfico de Threat Intelligence, que nos permite ver de los atacantes que sabemos que existen ahí fuera, cuáles podrían estar amenazándome a mi compañía. Os he comentado un poco lo del futuro de Sentinel, también quería comentar un poco lo que ha salido en los últimos meses. Como veis aquí, los 3 primeros puntos están relacionados con aumentar la elegibilidad de los clientes para unirse al portal unificado. Hemos añadido hace poco la capacidad de que los clientes que tengan múltiples workspaces puedan ya unirse al portal unificado. También, aunque tengas un número de tenants que sea más de 1, también podremos hacerlo ahora con la posibilidad de hacer multitenant y multi-workspace en el portal unificado. También la posibilidad de ver y editar workbooks, nuestros dashboards en Sentinel, dentro del portal unificado. Ya está disponible también. Y por último, 2 puntos que son muy importantes y que hemos invertido mucho en los últimos meses. Uno de ellos lo llamamos SOC Optimization, que es la capacidad de recomendar a los clientes cómo mejorar su postura de seguridad, por un lado,
Y también, por otro lado, cómo mejorar o cómo sacar más rendimiento a los logs que tenemos ya en nuestro entorno de Sentinel. Ya soportamos, de hecho, en esta parte de SOC Optimization, soportamos recomendaciones que no son solo en Sentinel, sino también cómo otros productos de la suite de Defender nos permiten mejorar esa postura de seguridad. Y, por último, la parte de Case Management. Hasta ahora el portal de Defender no tenía una solución de Case Management. Nuestros SOCs, los SOCs con los que trabajamos en los clientes, trabajaban con ServiceNow, con Jira, etc. Ahora hemos dotado al portal de Defender de capacidad de Case Management, con la posibilidad de crear casos, adjuntar incidentes a esos casos, también tener tareas en esos casos para poder hacer mejor colaboración con nuestros diferentes equipos dentro de la empresa. Creo que te lo paso otra vez a ti, David. Sí. Ahora vamos a ver en breve la parte del Exposure Management. ¿Vale? El Exposure Management está dentro del portal unificado y se nutre de diferentes productos y diferentes ecosistemas. Además, está integrado dentro de la parte de Threat Intelligence para darnos una visión algo diferente también de la propia postura de seguridad que podemos tener en el entorno. El Attack Surface es bastante interesante dentro del Exposure Management. ¿Qué podemos ver? Primero, un inventario unificado en el que somos capaces de ver identidades que tengo tanto on-premise como en cloud, dispositivos y servidores que puedan estar en cloud y en on-premise, y además unir el mundo de multicloud, que pueda haber pues, activos como puedan ser storage account, contenedores, base de datos, Key Vault y todo de manera centralizada. Además, tenemos la posibilidad de conectarnos con otros productos de terceros, por ejemplo, un Qualys o un Rapid7, que sea otro Vulnerability Management para que me dé una exposición aún mayor y tenga más contexto dentro de lo que quiera ver. Hay otra opción que es la parte de Critical Asset. El propio XDR hace una gestión para indicarme cuáles son los activos críticos por si tengo que priorizar a la hora de hacer una investigación. Lo que vemos a la derecha, ¿vale? Es lo que es el Attack Surface Map. En este caso, esto es lo que ha contado Javier de los grafos en Sentinel, ya existe en el Exposure Management y se puede usar a los clientes que tienen acceso al Exposure Management. Básicamente lo que podemos ver son las entidades y cómo se pueden unir entre ellas. Por ejemplo, en el primer caso, en el caso que vemos aquí es un servidor, a ver si le veo, en Jambox, ¿vale? Bueno, no lo veo. Pero básicamente en el servidor lo que estamos viendo es al hacer una búsqueda me va a indicar qué relaciones tiene con otras entidades. Vemos que tiene una coronita, un dibujo de una coronita que lo que significa es que este activo es crítico. ¿Y por qué es crítico? No es el servidor en sí, sino que en este servidor han iniciado sesión un usuario, que en este caso es John, y este usuario pertenece al grupo de Domain Admin. Y si el usuario está integrado en EntraID o es de Cloud, podría llegar a ver también los roles y los grupos también de EntraID. ¿Vale? Podemos ver, además es un gráfico dinámico, puedo interactuar sobre este propio gráfico y me va a ir indicando todos los datos. Tengo un dibujito también que sale en rojo, que es la parte de malware. ¿Vale? En este caso lo que me está identificando que este servidor tiene una vulnerabilidad. ¿Vale? Entonces podríamos pinchar sobre ese icono y me va a indicar qué vulnerabilidades críticas, lo está recogiendo de, por ejemplo, el Vulnerability Management y nos va a indicar si esa vulnerabilidad es explotable o no. Otra opción interesante es la parte de Attack Path Analysis. Lo que nos hace también es pintar un grafo en el que también es interactivo y puede ir pinchando sobre él. Nos va a hacer un análisis para indicar cuáles son los posibles vectores de ataque que puedo tener sobre estas entidades. Importante tener en cuenta que como se nutre de diferentes productos, aquí puedo ver información de EntraID, como puedan ser una service principal, puedo ver información de la parte de multicloud e información de todo el XDR. En este caso, lo que me está sacando es que tengo un dispositivo que está expuesto a Internet y este dispositivo tiene vulnerabilidades críticas. Y lo que me está indicando es que podría permitir el movimiento lateral ya que tiene acceso a una base de datos que está alojada en Azure. Y no solo eso, es capaz de detectar que esa base de datos que está en Azure o tiene una etiqueta sensible o tiene datos sensibles. Eso lo hace de la parte de protección de multicloud. Por ejemplo,
Esa base de datos puede tener dentro del contenido pues, DNIs, tarjetas bancarias, etcétera, y me lo está indicando. Las empresas normalmente llevan trabajando bastante tiempo en el tema de posturas de seguridad para ir viendo, hacer un bastionado y elevar la seguridad dentro de su entorno. Lo único que normalmente siempre se ha hecho en el XDR, es decir, mirar la postura de seguridad de mi identidad, de mi endpoint, de las aplicaciones SaaS, etc. El Exposure Management nos da otra perspectiva diferente y lo hace mediante iniciativas. Existen diferentes iniciativas, como pueda ser, por ejemplo, quiero ver cómo estoy alineado ante Zero Trust, ante cómo están a nivel de postura de seguridad lo que son solo mis critical assets, pero también tengo la posibilidad de hacerlo a nivel de ataques, por ejemplo, un Business Email Compromise o un ransomware. Es decir, puedo coger, pinchar sobre la parte de ransomware y decir cómo estoy de protegido a nivel de ransomware. Me va a indicar cuáles son las recomendaciones de seguridad de ransomware y me va a ir indicando también el mapa de exposición nutriéndose de diferentes productos. También lo puedo hacer a nivel de Threat Intel, con la integración que tiene con Threat Analytics. Es decir, me puede llamar mi departamento de Threat Intel indicándome que hay un actor malicioso en España que está atacando mi sector y en este caso el administrador que lleva la parte de Exposure Management puede llegar a indicarme la exposición ante este actor malicioso y la afectación dentro de mi entorno. Y ya por último y rápido, la parte de Attack Disruption. Esto no es algo nuevo del XDR, está configurado por defecto, solo necesitas cumplir con una serie de requerimientos. Tiene un ratio de respuesta de un 99,999. Es bastante alto, ¿vale? Y en este caso lo que hace, como dice el propio título, es interrumpir el ataque con una serie de acciones. Lo que hace es acciones de respuesta. Por ejemplo, el primer escenario que podemos ver, Human Operated Ransomware o Hands-on Keyboard, el propio EDR puede hacer labores de contención. Una labor de contención puede ser un contain device. ¿Qué quiere decir? Tenemos un dispositivo no gestionado por el EDR que está haciendo actividad maliciosa, como puede ser un command control. En este caso, el EDR es capaz de contener ese dispositivo para que no se pueda comunicar con los que yo tengo gestionados. Y otra opción es la parte de contain user. ¿Qué hace el contain user? Restringe los inicios de sesión de ese usuario, cierra las conexiones RDP que tengas y bloquea el tráfico RPC y SMB. ¿Qué hace con esto? Contener el movimiento lateral para el ransomware. Tenemos otros escenarios como pueda ser Business Email Compromise o Adversary in the Middle Attack, que básicamente lo que pueden hacer es, tienen la capacidad de desactivar el usuario tanto en premise como en cloud, confirmar el usuario que está como comprometido. Imaginaos que recibís un ataque de password spray. Si lo confirma como que el usuario está comprometido, lo que está haciendo en background es que le eleva el riesgo al usuario. Si yo tengo una política de Entra ID para que bloquee o fuerce el cambio de contraseña, lo hará. Hay otro escenario bastante útil que es el Attack Disruption de SAP, que se nutre de la integración entre Sentinel y el XDR. Es capaz de, si yo tengo instalada la solución de Sentinel de SAP, que en caso de compromiso puede desactivar el usuario de Entra ID y del propio SAP. Y ya por último, la parte de aplicaciones de Entra ID, los service principal. Si un actor malicioso empieza a crear una service principal y hace actividad maliciosa, el Attack Disruption es capaz de parar el ataque y desactivar este usuario. Y ya para terminar, solo que tengáis en cuenta, hemos hablado del portal unificado, que es la unión del XDR más el Sentinel, y lo que vamos a anunciar en breve es la unión completa de la parte de multicloud, lo que es el Defender for Cloud, incluirlo dentro del XDR. Existe ya una integración parcial, pero ahora lo que vamos a hacer es unificarlo completamente. Vale, pues ahora le vamos a dar la bienvenida a Pablo, ser responsable de las operaciones de seguridad dentro de Quirón. Vale, y te vamos a hacer unas preguntillas. Bien, perfecto. Sí, gracias por invitarme a compartir las batallitas.
y con estas cosas, pongo por ahí que se me vea. Vale. Y nada, pues preguntadme lo que queráis, Sí. yo cuento de lo... La primera pregunta que te queríamos hacer, ¿qué retos normalmente ves en vuestras operaciones de seguridad y el tipo de amenazas que os soléis enfrentar normalmente? A ver, en nuestro caso, el problema que además lo has comentado tú al principio es que tenemos un mundo muy heterogéneo. Es decir, nosotros, el grupo Quirónsalud viene de distintas fusiones, adquisiciones y mezclas de hospitales y grupos hospitalarios, entonces, pues bueno, queda mucho legacy por allí. Y luego también un poco la estructura, es decir, no somos como una empresa normal de oficinas al uso, donde tenemos un edificio de oficinas, tenemos 60 hospitales grandes y otros 50 y tantos centros clínicas más pequeños y luego además oficinas, un centro de operaciones con el paciente, entonces es bastante complicado gestionarlo de manera tan heterogénea, ¿no? Y luego un poco también los riesgos también nos vienen mucho, por ejemplo, del personal de TI, o sea, es decir, hay gente que está muy formada, pero hay mucha gente in situ, por ejemplo, que es la que trabaja directamente con los equipos y trabaja con los usuarios, con los médicos, y a veces pues trabaja un poco pues como de andar por casa, ¿no? Todavía sigue quedando gente que trabaja muy de andar por casa, ¿no? Entonces las infecciones, las alertas o el tipo de incidentes típicos que tenemos últimamente es mucho intentos de robo de credenciales, a veces muy dirigido, y bueno, todavía seguimos teniendo por ahí algunas infecciones o de ransomware o de troyanos que suelen venir de usuarios que descargan algo porque no están bien organizados donde tienen que estar, o equipos de TI que están utilizando herramientas pues, que no son homologadas o que las descargan por ahí de internet y no de donde deben, ¿no? O sea, es la pelea diaria que tenemos. Y en cuanto al papel de la inteligencia artificial, ¿cómo ves que puede ayudar en vuestras operaciones de seguridad e incluir también la posibilidad de que esta inteligencia artificial os ayude en partes de automatización en vuestro SOC? ¿Cómo lo estáis viendo? Todavía no hemos aplicado de manera tan directa, pero un poco como ha comentado antes, en la mesa redonda de antes, o sea, yo no lo veo como un sustituto, o sea, la idea que yo tengo es pues, vitaminar al nivel 1, o sea, los niveles 1 del SOC generalmente tienen mucha rotación, suelen ser chavales o gente con poca experiencia, y bueno, pues realmente, aunque tengan los playbooks muy definidos, pues fallan, ¿no? En nuestro caso, cosas tan básicas como clasificar un incidente y que le llegue al responsable del activo correctamente, pues es el fallo más típico, ¿no? Entonces, claro, no lo puedes sustituir, porque si sustituyes al nivel 1 por automatismos, el nivel 2 deja de existir, porque no puede pasar por el nivel 1, ¿no? Entonces, la idea un poco, o mi opinión, cómo tendría un poco que llevar esto es a vitaminar el nivel 1, convertirlo en un nivel 1,5, quitarle a nivel 2 tareas de menos valor añadido y que sean capaces de automatizarse, y pues el nivel 2 pues que esté para hacer cosas, pues bueno, evolucionar más los casos de uso y hacer, o sea, no dedicarle horas un poco en vano a hacer tareas de un palumpa, como digo yo, sino algo un poco más, o sea, más importante, ¿no? Y antes he hablado sobre la postura de seguridad. ¿Cómo lo ves en vuestro entorno? ¿La utilizáis? ¿Cómo veis el que podamos mapear la postura de seguridad, por ejemplo, ante tipos de ataques, amenazas? A ver, nosotros lo hemos utilizado mucho y lo llevamos utilizando unos cuantos años en la parte pura de workloads, es decir, o sea, nos ha ayudado mucho también a priorizarle, a darle las tareas a los equipos de TI. Oye, esto hay que trabajarlo. Tenemos unos cuantos KPIs que se basan en esto, y el llevarlo a la parte de mapeo de técnicas y de ataque, pues es yo lo veo mucho mejor para nosotros, porque nos ayuda a priorizarlo de una manera, yo creo que más basada en el riesgo, ¿no? Es decir, no es lo mismo un servidor X que le faltan unos parches que esté por ahí en un rincón, o un servidor Y que le faltan los mismos parches pero que está en una zona más crítica, ¿no? Un ejemplo curioso nuestro es un servidor que apareció hace poco, ¿no? En un centro, un servidor que no se parcheaba, y oye, llegamos y preguntamos por ahí y nos dijeron, no, es que esto no tenemos ventana, o sea, todavía nos quedan servidores en los centros. ¿Y por qué no tenéis ventana? Pues porque se utiliza es un monitor fetal. Entonces, como no es algo que se pueda controlar los partos, no podemos establecer una ventana, porque como lo estemos reiniciando y se ponga alguno de parto o hay un problema en un parto, tenemos un problema grave, ¿no? Nosotros, las joyas de la corona, bastante curioso, vamos, impresiona un poco cuando llegas, pero lo clasificas lo primero, la categoría 0 es pues lo que pone en riesgo la vida de las personas, ¿no? Y entonces, pues ese servidor es más crítico. Ahí lo que encontramos la razón es que, oye, esto es más peligroso todavía que no esté en parche, es que solo tenéis uno, tiene que haber dos y pues lo podemos hacer, ¿no? Pero bueno, o sea, es decir, muy útil para priorizar nosotros en
en lo que es perseguir, porque nuestro cometido realmente es perseguir a los equipos de TI o a los responsables de los activos para que los tengan al día. Me ha contado Pablo que habéis migrado hace poco desde Splunk hasta Sentinel. ¿Cómo ha sido la experiencia un poco de migración y qué beneficios habéis encontrado en el nuevo mundo de Sentinel comparado con Splunk? Bueno, la migración fue una aventura, ahora lo hubiera así, estuvo bien. Pero bueno, nosotros una aventura bonita. Una aventura bonita, fue bonita. O sea, el inicio fue de estas cosas de que te proponen una aventura, ¿no? 18 de diciembre de 2023. Aunque llevábamos un poco rumiándolo unos meses, me llega el CISO y dice, oye, que empezamos a mirar el 1 de enero a Sentinel, que nos vamos de Splunk, por distintas razones. Ya me hemos valorado y dije, pues ya está, genial. Oye, que en julio ya no podemos pagar un duro más a Splunk, ¿no? Y entonces, claro, al principio lo coges un poco con miedo, pero bueno, luego lo estuvimos planteando y la verdad es que llegamos en tiempo, perfectamente en julio. La migración de los casos de uso fue bastante sencilla, o sea, tuvimos más problemas de infraestructura, de que si los colectores conectan o no conectan, pero el 1 de julio estábamos ya trabajando con Sentinel y, bueno, pues lo mismo, tal y como lo medimos en volumetrías y tal, que a mí lo que me da miedo, de repente estás viendo tantas alertas mensuales y de repente, y te pega un bajón, no hubo, vamos, fue consistente todo, lo estuvimos revisando y pues en 6 meses lo cambiamos y luego, bueno, pues el equipo, sobre todo el equipo nivel 2, con los lenguajes nuevos, con KQL, pues mucho más cómodo y mucho más rápido a la hora de generar queries o de generar los casos de uso, ¿no? O sea, ¿Cómo veis el cambio de una herramienta fundamentalmente on-prem como Splunk y una nativa en cloud como Sentinel? ¿Algún cambio que se ha provocado? O sea, para nosotros ha sido muy rápido ahora, por ejemplo, la hora de crear nuevos casos de uso. O sea, ahora es lo que vemos así, sobre todo, ha sido esta velocidad. Antes había que estar mucho tiempo, varios meses, con los casos de uso un poco de test y preparados y ahora pues hace poco hicimos un caso de uso de emergencia, pero que salió en 4 días para pues, un problema también que tuvimos con un caso curioso generamos de un robo de credenciales que le habían hecho el lío también por teléfono, le habían cogido el MFA y dijimos, joder, ¿y esto cómo lo podemos evitar? Porque realmente las alertas saltaron cuando le avisamos al usuario y dijo, no, estoy aquí trabajando con un proveedor. Y no, o sea, le estaban haciendo el lío. O sea, le estaban haciendo el lío y el tío ahí aguantando el tirón. Y dijimos, bueno, pues le creímos y el fallo fue en ese aspecto nuestro, ¿no? Y dijimos, bueno, pues solo poner una alerta a lo mejor por un cambio MFA no puede ser, porque cambian cientos de teléfonos al año, lo van rotando y eso cuando se registras uno antes de registrar el otro y jugamos un poco con el tema del nivel de riesgo de usuario, ¿no? Lo que vimos es que cuando a un usuario le han intentado hacer algo va subiendo el nivel de riesgo y dijimos pues vamos a hacer la combinada. Registro un MFA, si encima hay un elevado nivel de riesgo, pues esa es la alerta que queremos y la hicimos en 3-4 días, o sea, que está ya funcionando. Muy bien, muy bien. ¿Cómo veis el portal de unificado? Sé que todavía no lo tenéis implementado, pero ¿veis el valor que conlleva el unificar todas las señales en un mismo portal? Sí, o sea, yo llevo con ganas de ya meses desde que nos lo contasteis en diciembre, que vine aquí nos lo contasteis. Lo que pasa es que, bueno, por un tema burocrático del proveedor que nos da, tenemos que ponernos en cola para hacerlo. Pero en nuestro caso, por ejemplo, tenemos un apéndice, que es Quirón Prevención, que es otro área de negocio que pertenece al grupo, pero que tiene entidad propia. Y tiene su propio equipo de sistemas, su CPD, su tenant, y ahora mismo, pues claro, tenemos que gestionar todo en 2 tenants. Toda la parte de DR lo tenemos que gestionar, toda la parte de queries, toda la parte de IOCs, tenemos que duplicarlo. O sea, yo tengo unas ganas de tenerlo todo en una consola, claro, pues por simplicidad y por eficiencia, vamos, es mucho más sencillo. Estupendo. Muy bien, pues nada. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Pablo. Ahora vamos a dar paso a mi compañero Javier. Javier es el responsable de todos los arquitectos de seguridad en España y además tiene bastante background en la parte de identidad porque trabajó en el grupo de producto. Gracias, David. Perfecto. Bueno, antes que nada, perdón el retraso y gracias por permanecer aquí y estar dispuesto a quedarse un poquito más para escucharme, ¿no? Y creo que es relevante porque ya lo dijo Vasu y se ha mencionado en varios momentos, ¿no? La identidad es uno de los elementos claves que todavía en la mayoría de las organizaciones, incluso a veces en Microsoft, todavía no hemos terminado de resolver, ¿no? Entonces, les prometo que voy a tratar de cerrar esto en los 30 minutos que tenía planificado o antes. Y aquí la primera pregunta que pueden tener al ver esta slide es que aquí viene el pesado Javier otra vez a hablarnos del tema de cuántos intentos de ataque contra contraseña hay por segundo, ¿no? Pero lo que quiero resaltar de esto, porque ya Vasu lo mencionó, es la evolución, ¿no? O sea, fíjense que en el año 2021 eran 1000,
Incluso antes del 2021 no los medíamos por segundo, a veces los medíamos por días, por mes o por año. Y lo que estamos viendo, por supuesto, es que en solo 2 años pasamos a 4.000. El año pasado empezamos a reportar en nuestros reportes de ciberdefensa 7.000 intentos por segundo, y este año les puedo decir que va muy por encima de eso, las estadísticas que tenemos ahora, ¿no? Más por encima de los 10.000 ataques a contraseña por segundo, ¿no? Esto lo que busca resaltar es la relevancia y la importancia de seguir protegiendo e invertir en proteger identidades, ¿no? Y ya después, más adelante, vamos a ver un poco de cómo esto aplica al tema de los agentes, ¿no? Inteligencia generativa, que ya incluso también habló un poco de esto, de bueno, cómo esos agentes van a empezar a crear una serie de identidades y esas identidades las tenemos que proteger. Fíjense que internamente el grupo producto, David hacía referencia que estuvo en el grupo producto los últimos 6 años. Hicimos un estudio que tenía como propósito, usando técnicas muy parecidas a las que se usan para determinar la efectividad de una vacuna, determinar cuál era la efectividad de implementar segundo factor en un entorno corporativo. Y usando el mismo modelo de análisis, pues llegamos a la conclusión, como ven allí, que es 99.22% de incremento del nivel de seguridad o, en consecuencia, reducción del riesgo, ¿no? Y a pesar de que todo esto es evidente, ¿no? Y de las muchas cosas que hemos hecho desde el grupo producto, desde Microsoft, para asegurarnos que los clientes siguen e incrementan el uso de segundo factor. Y cuando digo que hemos hecho muchas cosas, ¿a qué me refiero? Hemos habilitado un concepto que se llama Security Defaults. Forzamos segundo factor para todas las cuentas consumidores. Después creamos las políticas o las plantillas de políticas de acceso condicional, ¿no? Después, para los nuevos tenants venía por defecto habilitado segundo factor. Y a pesar de haber hecho todo esto, ¿algún guessing? ¿Alguien se atreve a decir qué porcentaje de las autenticaciones en Entra a nivel mundial, no estoy hablando de que usan segundo factor? ¿Quién se atreve? ¿10? ¿Ah? ¿20? ¿Alguien más optimista? Pues no, 40%. Un poquito más, ¿no? Pero sigue siendo interesante que después de probablemente 6 años, yo estuve en el grupo producto 5, llevo 2 fuera del grupo producto, más de 7 años repitiendo este mensaje, solamente el 40%, menos de la mitad, sigue usando o usa segundo factor. Lo que abre la puerta a un montón de riesgos y un montón de ataques. Y es más que evidente, ¿no? O sea, basta con leer las noticias y leer un poco cómo han ocurrido algunas de las brechas más recientes y pues la identidad ha sido el punto de partida, uno de los puntos de partida, ¿no? Entonces, los que habrán visto en un webinar que yo hice hace un par de meses, pues recordarán algunas de las slides que les voy a estar mostrando aquí. Pero permítanme un poco hacer un repaso de que, entendiendo que los clientes empiezan a usar segundo factor, ¿no? Pues aquí lo que vemos son 3 capas de cuáles son esos tipos de ataque a los que nos pudiéramos ver sometidos, ¿no? Si yo implemento segundo factor, pues esa primera capa, que es ese ataque a la contraseña directamente, pues empieza a ser mucho más difícil, ¿no? Desde el punto de vista de explotabilidad, ¿no? Porque pues si no dependo exclusivamente del uso de una contraseña, pues los breach replay attacks y los password spray attacks dejan de tener mucha relevancia. Sobre todo, además, si me aseguro que todos los endpoints que tengo expuestos en Internet están protegidos con segundo factor, que eso es otro tema, ¿no? O sea, yo puedo tener segundo factor, pero si tengo algún endpoint por el cual permito acceso solo usando usuario y contraseña, pues el esfuerzo que he hecho de segundo factor no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué han hecho los atacantes? Los atacantes lo que hacen es moverse en esa escalera de, bueno, vamos a incrementar la complejidad del ataque, ¿no? Y entonces empiezan a haber ataques de MFA, que los ataques de MFA básicamente consisten en o hacer un SIM hijacking, que básicamente es tratar de clonar el SIM de alguien entendiendo que va a recibir una notificación vía SMS o una llamada de teléfono, o usar la fatiga MFA, y ya voy a hablar un poco de eso, ¿no? Que es que estresamos tanto el uso MFA en la organización que en algún momento los usuarios empiezan a aceptar por aceptar, y les voy a compartir alguna experiencia de Microsoft en ese aspecto. Y la que es un poco más compleja, que es un adversario en el middle, ¿no? Que es más usando técnicas de social engineering, ¿no? Hay técnicas, y voy a hablar un poco de eso, de cómo asegurarnos que eso no ocurra. Y entonces, ¿qué pasa? Los atacantes pasan al siguiente escalón, que ya es usar técnicas de consent phishing, que hablaré un poco de eso, usando aplicaciones OAuth, robo de tokens, y tenemos capacidades en Entra para asegurarnos de proteger esos tokens y que el riesgo de que un token sea robado no exista, o una cookie.
Y si incluso tenemos las medidas implementadas para protegernos de eso, ¿hacia dónde están yendo los atacantes? Hacia un compromiso en la infraestructura, ¿no? Y no nos queda más que ver cosas como SolarWinds, cosas como, por ejemplo, Storm 058, ¿qué fue lo que se comprometió? Un certificado de token signing, por ejemplo, ¿no? En el caso de ADFS, y lo mismo incluso llegó a ocurrir en el caso de SolarWinds, ¿no? Entonces, yo me atrevería a decir que existen 4 tipos de ataques aquí que es pertinente resaltar, ¿no? Anteriormente, en el caso de entidades, ¿qué era lo que hacían los threat actors? Pues basaban sus ataques en ataques a contraseña, ataques a debilidades en el protocolo NTLM, ataques a debilidades en lo que es la implementación de Kerberos de la organización. Ahora, ¿hacia dónde están transicionando? A elementos como esto, ¿no? Aprovechar la fatiga MFA, tratar de atacar directamente a las identidades cloud, ya ni siquiera pasan por las entidades on-prem, atacar al uso de credenciales estáticas, que son típicamente las que usan mis aplicativos, ¿no? Las cuentas de aplicación, o atacar, por ejemplo, ya sistemas como, por ejemplo, podrían ser emisión de certificados, emisión de tokens, ¿no? Entonces, no voy a recorrer los 4 durante la sesión de hoy, me voy a enfocar en alguno de ellos a medida que avanzamos, especialmente en la parte de consent phishing y en la parte de cómo protegernos de adversary in the middle attacks. Y antes de ir allí en detalle, voy a permitirme resaltar 3 tendencias que son importantes, ¿no? La primera es la proliferación de identidades, que no solo viene producto de pues la dinámica empresarial regular, sino creo que las aplicaciones y ahora los agentes de inteligencia artificial lo que van a hacer es que van a generar un escenario donde el número de credenciales de aplicación o de cuentas de aplicativo va probablemente a sobrepasar por 30x, por 30 veces el número de credenciales de usuario. Después, el 60% de las cuentas tienen más permisos de los que deberían tener. Y por último, existe un incremento, en este caso del 100%, de 2 veces el volumen que vimos en el 2003, en lo que son token replay attacks. ¿Por qué? Porque ya los atacantes observan que hay más medidas que se han implementado, como el uso de segundo factor, y entonces avanzan esa escalera de tipo de ataques que les escribía. Y esto para mí es lo que es la tormenta perfecta. O sea, la tormenta perfecta, donde tienes un incremento de número de identidades, donde tienes un número de entidades muy relevante, que todavía tiene más permisos de los que deberían, y donde todavía muchas organizaciones no solo han implementado MFA, sino además son susceptibles al robo de tokens, pues eso lo que hace es poner en riesgo a muchas organizaciones. Y entonces voy a empezar a hablar de 3 amenazas, ¿no? Y la primera de esas amenazas tiene que ver con el hecho de que con el respeto que le puedo tener a los usuarios son ingobernables. Y entonces, como los usuarios son ingobernables, tenemos que asegurarnos que no importa, yo le puedo enviar todo el material de entrenamiento que queramos, pero tenemos que asegurarnos que tenemos las medidas in place, los mecanismos in place para asegurarme que mis flows de autenticación son no susceptibles a fallos, ¿vale? Y este meme que tengo allí lo tengo porque les decía que iba a compartir un poco experiencias de Microsoft previas. En Microsoft hace unos años, cuando empezamos a implementar segundo factor, y recuerdan cuando dimos las estadísticas de SFI, que las dio Héctor al principio, ¿qué número de usuarios teníamos que estaban usando segundo factor en Microsoft? ¿Alguien recuerda el número exactamente? ¿Cuánto? 40. No. Si no me equivoco, era 92%. 92% de todos los usuarios de Microsoft usan segundo factor. Pero este journey empezó hace algunos años. Y cuando empezó este journey, nos dimos cuenta que cuando habilitamos MFA en un grupo random de usuarios, de 1000 usuarios, y habilitamos el uso del Authenticator, es decir, que te llegaba una notificación, si recuerdan la notificación del Authenticator, yo tenía que confirmar con un número. ¿Cuál creen que era el grado de éxito de un ataque de fatiga de MFA? ¿Cuánto creen que de los 1000 usuarios llegaba a decir, pues sí, no me importa? ¿Ah? 99, no, sería grave. No, bueno, el 10%, ¿vale? El 10% de esos 1000 usuarios llegaron a aceptar ese MFA, ese challenge de MFA, sin analizar exactamente qué era lo que estaba ocurriendo. Y entonces entendimos que esa opción que estábamos mostrando en aquel momento, pues había que hacerla un poco más compleja, ¿no? Entonces empezamos a mostrar 3 opciones de número, ¿no? Se recuerdan que ahora después empezamos con 3 opciones y tú tenías que escoger cuál de los 3 números era el adecuado. Y siguiendo con la metodología de pruebas, ¿creen que eso tuvo algún efecto desde el punto de vista de evitar
de que se pudiera hacer hijack de MFA? ¿Cuál creen que fue el grado de éxito tras implementar ese modelo de uso de MFA? 5%, vale. Matemáticamente sería el 33% de esos 10 personas, ¿no? De ese 10% que lo hizo, ¿no? Bueno, ¿cuánto fue que dije? Perdón. Antes dije 1000 usuarios, ¿no? Y dije 10%, perdón, me equivoqué. Era el 1% realmente el que lo aceptó. Pero quiere decir que en una población de 1000 personas, 3 usuarios de una empresa tecnológica son capaces de confirmar una petición de segundo factor sin haber verificado exactamente dónde venía esa petición, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones allí? Bueno, hay una serie de recomendaciones que salen de la propia implementación que nosotros hemos hecho, como por ejemplo asegurarnos que MFA se usa en entornos colaborativos, asegurarnos que MFA se usa en todos los tenants, no solo en los tenants principales. Recuerdan los datos que mostró Héctor un poco respecto a la explosión de tenants que teníamos dentro de Microsoft y la cantidad de tenants que hemos eliminado, ¿no? Asegurarnos que durante el proceso de onboarding de los usuarios nos aseguramos que la credencial o el uso MFA se usa desde el primer momento, ¿no? Y enfatizar el rol crítico que tiene MFA no solamente dentro de los usuarios, sino dentro de los entornos corporativos o ejecutivos, ¿no? Porque muy a pesar de todos estos datos que he mostrado, en algunos clientes todavía el uso de MFA no está bloqueado por los departamentos de tecnología, no está bloqueado por los departamentos de seguridad, tiende a estar bloqueado por unidades de negocio, ¿no? Que ven a MFA como una especie de impedimento a la productividad de los usuarios, ¿no? Y de eso se trata. No tiene que ser un impedimento a la productividad de los usuarios. Y una de las cosas donde me quiero detener aquí es en las múltiples posibilidades que tenemos dentro de la plataforma de Entra de asegurarnos de implementar el uso de factores seguros de autenticación, ¿vale? Yo entiendo que pudiera ser necesario que hubiera más dependiendo de los perfiles de usuario que tenemos dentro de la empresa, pero hay opciones que van desde simplicidad a alto costo o a bajo costo, ¿no? Por ejemplo, si habláramos de simplicidad y bajo costo, el uso de autenticadores es probablemente la primera que yo me tendría que evaluar. Si el uso de un dispositivo móvil no es un escenario en el que pueda entender en mi organización, pues tendría que apostar, por ejemplo, por el uso de una llave de hardware o un soft token. O si el costo también es permisible, pues el uso, por ejemplo, de una llave FIDO. También es viable si yo ya tengo desplegados certificados digitales, por ejemplo, el uso de certificados digitales. Y una de las últimas que hemos implementado es el uso de QR codes como mecanismo de autenticación, Authentication Factor. Entonces, conclusiones en función de esta amenaza que he dicho. Tenemos que asegurarnos de implementar elementos de autenticación seguros, que sean phishing resistant, asegurarnos de aplicar políticas de acceso condicional. ¿Para qué? Para evitar la fatiga MFA. Yo no tengo que estresar a mis usuarios en el uso de MFA, yo tengo que pedirles MFA exactamente cuando sea necesario, ¿no? Debería ser capaz de detectar credenciales comprometidas y tratar de reducir mi superficie de ataque. Entonces aquí les voy a mostrar algunas cosas que vienen al caso, ¿no? Y me tomo la libertad de mostrar algunas pantallas para reforzar ciertos conceptos. La primera, ¿saben que en Entra hay una serie de definiciones, por ejemplo, como la posibilidad de seleccionar qué mecanismos de autenticación van a estar disponibles en mi organización? Fíjense que ahí me los muestra todos y yo puedo decidir cuáles voy a habilitar para determinados grupos de usuarios. Una vez que defino cuáles son mis mecanismos de autenticación, pues puedo definir cuáles son mis authentication strengths, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Aquí es donde yo determino, por ejemplo, si quisiera crear un nuevo mecanismo de autenticación segura, ¿cuál es la secuencia de credenciales que mis usuarios van a estar forzados a usar en determinadas circunstancias? Yo aquí no estoy diciendo que todos los usuarios van a tener que usarla. Yo aquí lo que puedo decidir es que para mí un determinado mecanismo de autenticación segura va a ser, por ejemplo, el uso o una combinación del uso de Windows Hello for Business, por ejemplo, con una autenticación del Authenticator, con un phone signing del Authenticator, ¿no? Y una vez que defino eso como una Authentication Strength, pues yo lo que puedo ir es a una política de acceso condicional, y no voy a repasar las políticas de acceso condicional porque entiendo que las conocen, y por ejemplo, en este caso, fíjense que se trata de cómo pedirle autenticación segura, entendiendo que es un global admin el que está accesando al tenant. Entonces yo lo primero que hago es, por ejemplo, seleccionar que quiero aplicar esta política a un rol en específico como el Security Administrator, o pudiera perfectamente, en vez de hacer eso, usar un Authentication Context, donde no necesito aplicárselo a un rol en particular, sino se lo aplico al contexto de evaluación de Global Admin o de elevación de Global Admin. Es decir, no me importa el rol que tengas, pero cada vez que vas a hacerte Global Admin, yo me voy a asegurar
de que esta política de autenticación se usa. Dicho eso, también, por ejemplo, pudiera seleccionar que esto aplique a un grupo de dispositivos en específico, ¿no? Por ejemplo, las estaciones de trabajo privilegiados, si quisiera, ¿no? Entendiendo que son administradores los que están accesando al tenant. Y una vez dicho eso, pues lo único que me queda es, en la opción de grants, especificar cuál es el mecanismo de autenticación que voy a usar, que en este caso es el que he creado anteriormente, o esa combinación de factores que le quiero pedir al usuario. Le puedo pedir uno o le puedo pedir una combinación de factores que sea, ¿no? Vale, hablábamos de postura de seguridad. Les invito a usar el Secure Score y en específico el Identity Secure Score, donde además hemos liberado una experiencia nueva. Y en esa experiencia nueva lo interesante es que tienen acceso a la lista de recomendaciones con una serie de opciones adicionales versus la experiencia anterior, sobre todo a nivel de filtrado. Y fíjense que en este caso hay una primera recomendación que me dice, mira, necesitas proteger tu tenant con acceso condicional basado en insider risk. Raquel también, por ejemplo, estuvo hablando de esto temprano, ¿no? Que es ese riesgo que observo de que el usuario está teniendo un comportamiento sospechoso, ¿no? Y cómo eso puede influir mi decisión de permitirle a ese usuario accesar o no accesar determinada información. Entonces, cuando hago clic allí, me da todos los detalles para que yo pueda decidir si quiero implementar eso y además me da la guía de cómo hacerlo, ¿no? Y ahora que estamos hablando de usuarios en riesgo, pues entonces les muestro allí esa consola de Entra que me permite, usando Entra Risk Conditional Access, identificar comportamientos sospechosos dentro de mi organización. Entonces, fíjense que allí, una vez yo me voy a la lista de usuarios en riesgo, me muestra una serie de usuarios que tienen algún comportamiento sospechoso, hago clic en alguno de ellos y ya me dice, mira, este usuario tiene un riesgo medio. Yo le digo, bueno, muéstrame en este caso todos los inicios de sesión riesgosos. Y si quisiera le puedo decir, muéstrame todo el historial de riesgo que tiene ese usuario, ¿no? Entonces fíjense que en este caso me está diciendo que muy recientemente, específicamente hace 2 días, ese usuario mostró un comportamiento de unfamiliar signing properties, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que en muchos casos ese tipo de evento evidencia algún intento de robo de token, por ejemplo, pudiera ser, ¿no? Ahora, ¿cómo implemento yo eso? O sea, una vez que yo sé que eso está pasando, la pregunta es cómo utilizo esa información, ¿no? O sea, ya sé que los usuarios están en riesgo. Bueno, en Entra, también dentro de mis políticas de acceso condicional, una de las condiciones que puedo evaluar es el nivel de riesgo del usuario. Fíjense que yo puedo perfectamente marcar que quisiera controlar que todos los usuarios que tienen riesgo medio, que era el riesgo que me señalaba que tenía el otro usuario, yo quisiera tomar una acción, y esa acción pudiera ser bloquearlos, o pedirles MFA, o pedirles un factor de autenticación más seguro, ¿no? O sea, es decir, si mi usuario pasa a tener un riesgo bajo, un riesgo medio, en vez de pedirle usuario contraseña más uso autenticador, voy a asegurarme que, por ejemplo, use un mecanismo phishing resistant. Si lo tiene provisionado, por supuesto, ¿no? Ya eso será temas de cómo aprovisionar la credencial al usuario. Pero aquí lo que me permite Entra es una flexibilidad en torno a cómo gestiono yo mis políticas para permitir que todos esos casos, en función del dispositivo, del aplicativo, del rol que se está intentando usar, pues puedan ser controlados por diversos mecanismos de autenticación, más seguros o menos seguros, y también evaluando el riesgo que tiene su usuario. ¿Vale? Y si les preocupa en algún momento, oye, ¿y qué impacto puede tener esto en mi organización? Fíjense que aquí en Identity Protection, que es justamente esa capacidad para evaluar nivel de riesgo de usuario y de inicio de sesión, yo puedo ver no solamente una métrica o un panorama, un dashboard que me muestra cómo esto está funcionando en mi organización, sino que además puedo ver cuál es el impacto de estas políticas. ¿Cuál es el impacto que tendría si yo habilito las políticas de acceso condicional basadas en riesgo o cuál es el impacto de no habilitarlas? ¿Vale? Entonces, una forma de medir exactamente cuál sería la expectativa. Fíjense que en este caso me está diciendo que tengo 2 usuarios que están en riesgo, que no han sido evaluados de la forma correcta. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es esa otra segunda amenaza a la que nos vemos sometidos? Yo la llamo the Mugged Guest, y eso básicamente significa el invitado que no queremos en casa, ¿no? ¿Y de qué va esto? Bueno, esto va del robo de tokens. ¿Por qué? Porque de nada sirve el montón de controles que yo pueda tener en la entrada de mi casa si alguien eventualmente después tiene acceso a la llave y entra a la casa asumiendo que la llave es ese token, ¿no? Entonces tengo que asegurarme que los flows que uso para verificar la validez de esa llave o que la persona que está entrando a mi casa es la persona que dice ser, sean failure proof también. ¿Y eso de qué va?
Bueno, existe una serie de cosas que podemos hacer en Entra que tienen como propósito proteger a las organizaciones de esto. Y yo las aplicaría a las 3. La primera de ellas es Continuous Access Evaluation, y vamos a hablar un poco de eso. ¿De qué se trata esto? De monitorizar en tiempo real cuándo cambia el estado de un usuario o de un acceso para yo tomar una acción en función de eso. ¿Esto qué quiere decir? Si el usuario pasa de ser bajo riesgo, medio riesgo, yo no tengo que esperar a que se refresque el token, ¿no? Ahora no voy a hacer una clase aquí de cómo funciona SAML y cómo funciona OAuth, ¿no? Pero son protocolos stateless, ¿no? Una vez que yo emito el token tiene una validez y hasta que esa validez no expira, ese token no se refresca. Pero el estado de riesgo, el usuario del inicio de sesión puede haber cambiado durante ese tiempo. Entonces, de eso va Continuous Access Evaluation. Va de evaluar esos cambios y de ser capaz de reaccionar al cambio, bien sea bloqueando el acceso o pidiendo la elevación usando otro factor de autenticación más seguro. Después el uso propio de políticas de acceso condicional basadas en riesgo, que ya se lo he mostrado, donde detecte esos cambios de riesgo o esas amenazas. Y por último, la implementación de Token Protection, que es una forma de criptográficamente mapear el token a un dispositivo para impedir que ese token pueda ser robado. ¿Vale? Entonces, como ya decía, Continuous Access Evaluation lo que implementa es un protocolo que permite al aplicativo, al usuario y al Identity Provider comunicarse entre sí, pero específicamente permite que el Identity Provider y el aplicativo se puedan comunicar para detectar esos cambios de estado. Y cuando se detecta el cambio de estado, entonces yo puedo reaccionar. ¿Qué cambio de estado puedo detectar? Si la ubicación del usuario ha cambiado. Yo le permito al usuario entrar a la aplicación desde la red corporativa, pero él cierra el portátil, se va al Urrecho y lo abre allí. La expectativa es que debería ser bloqueado ese acceso, ¿no? Porque entiendo que esa información no debería estar siendo al menos consumida fuera del entorno corporativo. Bueno, sin Continuous Access Evaluation, el acceso no se perdería. Porque hasta que no se refresque el token, el sistema no se da cuenta que ha cambiado la ubicación de red. Con Continuous Access Evaluation, ese cambio se detecta. Se detectan cambios de contraseña, se detecta si la cuenta ha sido bloqueada, si la cuenta ha sido deshabilitada porque el usuario ha tenido algún comportamiento sospechoso o si el riesgo del usuario ha cambiado. ¿Dónde está habilitado Continuous Access Evaluation? Como se podía esperar en todos los productos de Microsoft, en todos los servicios de Microsoft, Teams, Office, Exchange, SharePoint, Dynamics, Power BI. ¿Cómo lo puedo implementar en aplicaciones de terceros? Bueno, hay un par de formas. Una de ellas es usar EntraSuite. ¿Quién conoce EntraSuite? No voy a entrar en los detalles de qué es EntraSuite hoy, pero hemos hecho algunas sesiones al respecto, ¿no? En nuestra solución específicamente la parte de Internet Access es nuestra solución de SASE, ¿no? Y otra opción para hacerlo es usar Defender for Cloud Apps. ¿Quién conoce Defender for Cloud Apps? ¿Alguna mano? ¿Quién lo tiene implementado en su organización? Algunas manos también por allí. Yo les voy a mostrar ahora cómo hacerlo en Defender for Cloud Apps porque es supremamente fácil de hacer. ¿Y qué les va a permitir esto? Habilitar Continuous Access Evaluation para Salesforce, para Workday, para Slack, para otro aplicativo que no sea Microsoft. Y si tienen aplicaciones de línea de negocio donde quieren implementar Continuous Access Evaluation, pues la invitación es, hay unas librerías que son las librerías de MESAL, de Entra, pues pídanle a sus desarrolladores que usen las librerías de autenticación de MESAL para integrarse directamente con Entra. Y si usan esas librerías, también será viable usar Continuous Access Evaluation. Entonces, ¿cómo lo hago? Javier, ¿cómo lo habilito para Exchange, para SharePoint? Está habilitado por defecto. Lo pueden deshabilitar, pero habilitado por defecto está. Es cierto que pasamos por una serie de escenarios donde al principio no lo estaba y después hubo migraciones hacia cómo hacerlo por defecto, pero en este momento debería estar habilitado en la mayoría de los clientes por defecto y yo lo que puedo hacer es deshabilitarlo. Asumiendo que lo tengo habilitado para mis servicios Microsoft, la pregunta es ¿cómo lo hago para otros servicios? Entonces fíjense que aquí otra vez usando una política de acceso condicional, muy fácil. Yo creo una política, la aplico a mi grupo de usuarios, etcétera. Selecciono como aplicación Salesforce, que es esa aplicación de terceros a la que le quiero aplicar Continuous Access Evaluation. Y después lo que tengo que hacer es, en vez de seleccionar el control de Grant, selecciono el control de sesión y me voy a esa opción que dice Use Conditional Access App Control y selecciono la que dice Monitor Only. Y hecho eso, si yo tengo Defender for Cloud Apps activo, pasa a implementar Continuous Access Evaluation a los accesos que ocurren en Salesforce y por lo tanto detectar todos esos cambios que describí anteriormente y reaccionar a esos cambios. ¿Vale? Token Protection.
bueno, ya comentaba que era una forma de mapear criptográficamente el token a un dispositivo. Tiene una serie de requerimientos a la hora de implementarse, pero lo que hace es permitir asegurar que una vez emitido ese token no puede ser robado de ese dispositivo, ¿no? Porque ese es básicamente el riesgo al que nos sometemos, ¿no? Que un atacante por alguna razón tenga acceso a un dispositivo o intercepte una comunicación y robe el token, ¿no? Y después haga un replay de ese token en Entra para accesar información o a un servicio que no debería accesar. ¿Cómo se habilita? Supremamente fácil también. Política de acceso condicional, le quiero habilitar Token Protection Exchange a SharePoint, voy a la parte de sesión, como ya mostré en el caso también de Continuous Access Evaluation, y fíjense que hay una opción allí que dice Require Token Protection. Y si cumplo los requerimientos que tiene Token Protection desde el punto de vista de implementación, a partir de ese momento todos los tokens quedan criptográficamente mapeados al dispositivo donde fueron emitidos y no se pueden robar. Y la tercera amenaza, y ya para terminar a tiempo, que les prometí tratar de terminar a tiempo, era la de, bueno, asumimos que si hago todo esto, entonces puedo vivir tranquilo, ¿no? ¿Quién fue el que decía, fuiste tú Raquel, que decía que entrabas a la consola de seguridad y te despertabas feliz? Basú, fue Basú, ¿no? Que te levantabas en las mañanas, 8 de la mañana, abrías tu consola de seguridad y decías, qué gran día me espera, ¿no? Asumimos que si hago todo eso, ¿voy a tener esa sensación? No, no la voy a tener. ¿Y por qué no la voy a tener? Bueno, porque hay otro tipo de credenciales que no estamos gobernando en todo este proceso que he descrito, que son las credenciales de aplicativo, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa con las credenciales de aplicativo? Que por naturaleza no recuerdan contraseñas. Entonces, si no recuerdan contraseñas, ¿qué típicamente hacen los desarrolladores o las organizaciones? Usan secrets. ¿Y los secrets dónde terminan? En un documento de Word, en un SharePoint, en un correo, en un servicio compartido. Usan certificados y los certificados ¿dónde quedan? En alguna carpeta compartida y los atacantes son capaces de descubrir esto relativamente fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque solo les basta saber el nombre de la credencial, porque la consiguen y hacen una búsqueda dentro de la organización y en algún sitio van a conseguir ese secret, ¿no? Y el otro gran problema que tenemos es que los desarrolladores normalmente, ¿qué es lo que nos dicen? No, dame todos los privilegios, ¿no? Y ya después hago fine tuning, ¿no? Entonces, fíjense que ya lo decía, la estadística nuestra dice que para el año que viene el número de credenciales de máquina va a sobrepasar 20 veces el número de credenciales de usuario. Pero ya les anticipo que con el tema de Agentic AI, 30 veces, fácilmente, ¿vale? Entonces tenemos que hacer algo para protegernos contra este tipo de credenciales. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de estas credenciales usa o accesa a información confidencial o información sensible, porque el 80% de ellas terminan siendo inactivas dentro del ciclo de vida de desarrollo, ¿no? Prueba de concepto, entorno de desarrollo, ¿no? Y porque solamente el 5% de los permisos que tienen realmente son los permisos que se usan. Otra vez volviendo al hecho de que los desarrolladores me piden todos los permisos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué tenemos que tomar en cuenta? Que el número de ataques contra este tipo de credenciales está aumentando, que existe en general una falta de capacidad o de observabilidad respecto a cómo estas credenciales están siendo usadas en mi organización y qué tipo de permisos tienen y porque tienen características diferentes, ¿no? Entonces, me va a permitir resaltar rápidamente un escenario para cerrar, que es el escenario del OAuth attack, ¿no? El OAuth attack básicamente consiste en que, fíjense que en este caso el atacante, el threat actor, no está vulnerando una credencial. Le envía un correo a un usuario, le invita al usuario a hacer clic en un archivo que en teoría pues, es un archivo en el que el usuario trabaja y esto lo pueden hacer hasta usando inteligencia generativa. El usuario se clica allí, el modelo consentimiento OAuth le dice al usuario, mira, esta aplicación, y fíjense el logo que usa, ¿no? Usa el logo de Microsoft para hacerle creer al usuario que es un aplicativo de Microsoft. Este aplicativo pide permiso a esto y fíjense que dice leer tus contactos, enviar correos en tu nombre, leer y escribir tu correo. ¿Y qué creen que va a hacer el usuario? Bueno, le va a hacer clic con send, aceptar, ¿no? Entonces, una vez que eso ocurre, el atacante ha generado persistencia sin vulnerar al usuario. Ahora lo que tiene es una aplicación registrada en mi tenant con más permisos de los que debería tener, ¿no? Y a partir de ahí, movimiento lateral, evasión, escalación de privilegios, me llevo la información que quiero, la exfiltro y borro cualquier evidencia de que estaba allí, ¿no? Y hemos visto un incremento de este número de ataques, ¿no? Que como ven es muy fácil de explotar. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones aquí?
primero ver cómo ser capaces de descubrir esto, ¿no? Y después cómo actuar. Entonces, ¿cómo descubrir? Volviendo a Defender for Cloud Apps, que les dije y algunos de ustedes ya tienen montado, pues muy fácil. Hay un feature de Defender for Cloud Apps que se llama App Governance, y en App Governance ya ven en este panel que yo tengo una visualización inmediata de cuántas aplicaciones están registradas en mi tenant, que tienen más privilegios de los que deberían tener, que no están siendo usadas, que están altamente privilegiadas. Y entonces, una vez que yo voy a Microsoft 365, me muestra esa lista de aplicaciones. Fíjense que hay una en particular allá abajo que dice Mimic Emails. Le doy clic, quiero ver más detalles de esa aplicación. Me dice, mira, esta aplicación no sabemos quién la hizo, es de origen externo, no está certificada. Bueno, déjame ver qué usuarios la tienen. Pues 5.400 usuarios la tienen consentida y déjame ver los permisos y miren, puede enviar correos en nombre de la persona, puede leer los chats, puede escribir y leer en el correo. O sea, claramente una aplicación que probablemente no debería estar allí. Entonces, si no debe estar allí, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Tener políticas de gobierno. Y eso es otra cosa que Defender for Cloud Apps me permite. Voy a Defender for Cloud Apps, App Governance. Fíjense que la última de las Blades, Policies, ya viene con una serie de políticas por defecto. Están activas por defecto, pero si yo quisiera, pudiera crear una. Y el uso de esas políticas me permitiría, por ejemplo, buscar por políticas que tengan un incremento en el número de usuarios, que tengan un uso intensivo de data, que tengan más permisos de los que deberían tener, que estén certificadas o no estén certificadas. La creo, defino una severidad, pero lo interesante es que una vez que defino las características de lo que quiero evaluar, mi acción es Attack Disruption. Si la aplicación se intenta crear en mi tenant, la deshabilito y por lo tanto elimino ese riesgo. Y dicho eso, me pasé como 5 minutos, perdonen. Muchas gracias por quedarse y por permanecer. Espero que haya sido de utilidad. Y preguntas afuera, ¿vale?